Pues vamos de nuevo. Derecho romano, módulo 3. ¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis donde vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, el origen romano de nuestros conceptos legales. Prepárense porque este es un viaje en el tiempo que de verdad cambia la forma en que vemos nuestra propia identidad frente a la ley. A ver, empecemos con una pregunta que parece simple. ¿Qué es lo que define a alguien como una persona con derechos y obligaciones? ¿Nos hemos puesto a pensar de dónde viene esa definición que hoy damos por sentada? Pues la respuesta es increíble. Resulta que el código fuente de nuestra identidad legal se programó hace 2 milenios. Sí, el derecho romano sentó las bases de casi todo lo que entendemos hoy en el mundo jurídico. Y bueno, vamos a profundizar en esto, porque para los romanos la respuesta a esa pregunta era muchísimo más compleja y, la verdad, muy distinta a lo que pensaríamos hoy. Miren, el origen de la palabra ya nos da una pista gigante. Persona viene del latín personare, que significa resonar. Esto viene de las máscaras que usaban los actores para que su voz se proyectara. O sea que legalmente ser una persona no era solo ser un humano, sino tener un papel, un rol reconocido para actuar en la sociedad. Y aquí está el punto clave, uno que choca de frente con nuestra visión del mundo. En Roma, el simple hecho de nacer humano no te convertía automáticamente en una persona con derechos. Así de claro. La división más básica y brutal era entre libres y esclavos. Las personas libres, los liberi, sí, tenían la capacidad de actuar legalmente. Pero los esclavos, los servi, eran considerados res, o sea, cosas. Eran propiedad, no sujetos de derecho. Pero ojo, que incluso entre las personas libres había otra gran diferencia. Estaban los sui iuris, que eran de derecho propio, o sea, legalmente independientes, y por otro lado, los alieni iuris, de derecho ajeno, que vivían sometidos a la autoridad de otra persona. Y la figura central de toda esta estructura, el ejemplo perfecto de una persona sui iuris, era el pater familias. Era, sin exagerar, la autoridad absoluta dentro de la familia romana. Esta cita del jurista Ulpiano lo dice todo, es potentísima. La familia romana no se definía por el cariño o la sangre, sino por la sumisión a una única autoridad. El poder lo era todo. Y ese poder era inmenso. El paterfamilias tenía la patria potestas sobre sus hijos, la manus sobre su esposa, el poder dominical sobre sus esclavos e incluso el mancipium, que era un poder sobre otros hombres libres en ciertas situaciones. Su autoridad lo abarcaba absolutamente todo y a todos en la casa. Pasemos ahora a otro concepto que nos puede volar la cabeza. Los romanos hacían una distinción súper importante entre la familia biológica y la familia reconocida por la ley. Y no siempre eran la misma cosa. Ellos hablaban de dos tipos de parentesco. Por un lado, la agnatio, que era el vínculo legal, el que unía a todos bajo el poder del mismo paterfamilias, y por otro, la cognatio, que es el parentesco de sangre de toda la vida. Pues adivinen cuál era más importante para cosas como heredar. Al principio, sin duda, el legal, la agnatio. Esta tabla nos ayuda a verlo más claro. El parentesco legal se basaba en el poder. Se pasaba solo por línea masculina y se podía crear, por ejemplo, con una adopción. El de sangre, pues, era biológico. Esto nos enseña cómo la ley podía llegar a redefinir algo tan básico como la familia, muchas veces por encima de los lazos naturales. Ok, ya que vimos cómo funcionaba ese código antiguo, es hora de atar cabos. Vamos a ver cómo esos conceptos romanos siguen resonando en nuestras leyes hoy en día. ¿Qué es lo que cambió y qué quizás no tanto? El cambio más brutal está en la idea de persona. Para Roma, ser persona era un estatus, un privilegio. Hoy, en cambio, lo entendemos como un derecho que tenemos todos por el simple hecho de ser humanos. Esta transformación es la base de todo el edificio de los derechos humanos modernos y la igualdad ante la ley. Y algo parecido pasa con la ciudadanía. En Roma, ser ciudadano te ponía en un club exclusivo con derechos especiales. Hoy, aunque la ciudadanía sí nos da derechos políticos, existe por encima un paraguas de derechos humanos que protege a todas las personas, sin importar de dónde sean. La idea de que hay derechos básicos solo por existir
Es una evolución que se opone directamente al modelo romano. Y la familia, claro, ni se diga. Pasamos de esa estructura súper vertical y patriarcal a un modelo que busca ser una colaboración, con derechos y deberes compartidos. El foco ya no es el poder de una persona, sino el bienestar y la protección de todos, en especial de los más vulnerables. Pero a pesar de todos estos cambios, la herencia en el lenguaje es innegable. Palabras como patrimonio, adopción o tutor no son fósiles. Sobrevivieron porque el sistema legal romano era increíblemente sofisticado y sentó las bases del derecho civil que usamos en Occidente 2000 años después. Y con esto cerramos, con una reflexión. Si los cimientos de nuestra identidad legal se pusieron hace tanto tiempo, ¿qué otras partes de ese antiguo sistema operativo romano, con sus jerarquías y conceptos, siguen corriendo en nuestras leyes e instituciones hoy, a veces sin que ni siquiera nos demos cuenta?